Hola, amados hermanos, sean muy bienvenidos al canal Palabra Eterna. Gracias por disponerse a compartir este momento de comunión, abriendo el corazón a la palabra que trasciende todo entendimiento. Martín Lutero y las imágenes religiosas, ¿rompió con toda la tradición o fue mal entendido? Hoy nos adentramos en un tema que, a lo largo de la historia, ha despertado intensas reflexiones, controversias y asombrosas manifestaciones de fe, la cuestión de las imágenes religiosas y el papel que Martín Lutero desempeñó en su interpretación y uso. Muchos se preguntan, incluso en nuestros días, si el reformador rompió absolutamente con toda la tradición cristiana, o si sus intenciones y enseñanzas fueron mal comprendidas. Para encontrar respuestas, es imprescindible hacer un recorrido profundo, extendido, rico en matices y reflexiones que nos lleve a la raíz de lo que significa la fe cristiana, la veneración adecuada y la verdadera esencia del culto a Dios. Amados hermanos, antes de comenzar, recordemos la importancia de basar todo nuestro entendimiento en la Escritura. La palabra de Dios es nuestra guía y luz, Salmo 119, 105, y debemos acudir a ella con un corazón sincero y humilde. Ya sea para estudiar los escritos de Martín Lutero o para discernir la tradición viva de la Iglesia, nuestra prioridad es buscar el rostro del Señor en todo, tal y como nos lo recuerda la Escritura cuando dice en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Para explorar a fondo este apasionante tema, vayamos atrás en el tiempo. Nos ubicamos en la Europa del siglo XVI, un periodo convulso en el ámbito religioso y político. La Iglesia en Occidente enfrentaba varios cuestionamientos internos, denuncias de abusos, venta de indulgencias, descontento popular por la falta de una formación teológica sólida para el pueblo, y la necesidad de reformas que fuesen a la vez profundas y auténticas. En ese clima, surge la figura de Martín Lutero, un fraile agustino que, movido por un intenso deseo de fidelidad al Evangelio, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en 1517. Este acto fue mucho más que un gesto simbólico, representó el estallido de reflexiones y debates que transformaron para siempre el mapa eclesiástico europeo. Durante la Reforma Protestante, una de las cuestiones sensibles que se discutieron fue el uso de imágenes religiosas y la veneración de santos. En muchos sectores de la cristiandad se consideraba esencial contar con íconos e imágenes que recordaran la historia sagrada, y que sirvieran como puentes visuales para elevar la mente y el corazón a Dios. Sin embargo, otros grupos señalaron que estos objetos, en lugar de servir como ayudas espirituales, podían desviar la adoración del Creador hacia lo creado. Lutero, al igual que otros reformadores, se vio en el centro de debates teológicos que abarcaban desde la interpretación de los mandamientos sobre la idolatría, Éxodo 24, «No te harás imagen, ni las adorarás, ni las servirás», hasta la afirmación de la autoridad suprema de la Escritura en la vida del creyente. La pregunta que a menudo se hace es, ¿realmente Lutero abolió toda clase de imágenes religiosas, declarando que no tenían lugar en el culto cristiano? Algunos de sus seguidores más radicales, conocidos como iconoclastas, tomaron sus posturas sobre la autoridad de la palabra y la libertad cristiana para llevar a cabo la destrucción de estatuas, retablos y pinturas sagradas. Sin embargo, otros historiadores y estudiosos de la teología luterana señalan que Lutero no estaba fundamentalmente en contra de las imágenes como tales. Más bien, lo que denunciaba era el uso supersticioso o idolátrico de ellas, cuando el creyente ponía en la imagen, y no en Cristo, la confianza de su salvación. Para Lutero, Jesús es el centro absoluto de la fe, Hechos 4:12, y la contemplación de cualquier representación debía siempre llevar a un encuentro con el Señor vivo, nunca reemplazar su presencia. Para entender esta postura,
debemos reconocer la distinción que la tradición cristiana ha hecho entre veneración, honra, y adoración, latría. A lo largo de la historia, se han dado explicaciones teológicas que defienden la posibilidad de honrar a los santos o de usar imágenes como recordatorios de la obra salvadora de Dios, siempre y cuando se mantenga claro que la adoración plena y absoluta solo pertenece a Él. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea II, año 787, se definió que la veneración de imágenes no equivalía a idolatría, sino a la expresión de reverencia por la persona representada. No obstante, en la práctica cotidiana de la fe, no siempre se mantiene clara esta distinción. Lutero temía que el pueblo sencillo cayera en prácticas supersticiosas y alejadas de la centralidad de Cristo. En sus sermones y escritos, enfatizaba la necesidad de que el creyente, ante todo, escuchara la palabra y viviera por la fe, recordando Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Otro elemento clave es la propia experiencia de Lutero con la palabra de Dios. Él tuvo una lucha interna respecto a la salvación y la gracia. Y fue en medio de ese fuego espiritual que descubrió la profunda verdad de que el hombre es justificado por la fe en Cristo, y no por obras humanas, Romanos 3:28. Bajo esta luz, toda práctica religiosa debía subordinarse a esa verdad esencial: Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Entonces, las imágenes, si bien podían tener un propósito didáctico o devocional, jamás podían usurpar el lugar de Cristo ni añadir méritos a la salvación. Ahora bien, ¿cómo se aplicó esto en la vida de las comunidades reformadas? En algunas regiones, las imágenes fueron drásticamente suprimidas de templos y casas de culto. En otras, se permitió conservarlas bajo una enseñanza catequética que las considerara meras herramientas visuales. Esto generó un panorama diverso que muchos interpretaron como una ruptura total de Lutero con la tradición. Sin embargo, si leemos detenidamente algunos de sus escritos, no encontraremos un llamado contundente a destruir o a suprimir todas las imágenes, sino más bien una invitación a examinar el corazón del creyente. ¿De qué manera nos relacionamos con esas representaciones sagradas? ¿Las convertimos en ídolos o las vemos como simples signos que apuntan a la grandeza de Dios? Citemos las propias palabras de Lutero en uno de sus sermones de 1522, conocidos como los Sermones Invocavit. Allí, refiriéndose a las imágenes, Lutero dijo que no debían quitarse de forma violenta, sino que antes la palabra debía predicarse con claridad para que el pueblo entendiera cuál era la verdadera fe. De manera que, si tras escuchar y recibir la enseñanza correcta, las personas sentían que una imagen podía inducir a la idolatría, entonces que la retirasen en conciencia y sin imposiciones. Esta postura, en cierto sentido, demuestra que Lutero no pretendía cortar radicalmente con todo, sino reformar, reconducir al pueblo a una relación más pura con Dios. Pero es innegable que su énfasis en la supremacía de la Escritura y en la experiencia de la fe provocó cambios que, con el tiempo, desembocaron en expresiones del culto protestante con una reducción significativa de imágenes. Por otro lado, la tradición católica, al responder a la Reforma, reafirmó en el Concilio de Trento la legitimidad y valor de las imágenes como elementos que estimulan la piedad, siempre que el creyente evite cualquier acto que ponga la imagen al nivel de Dios. Así, hermanos, vemos que la controversia no fue tan simple como decir Lutero destruyó todo o Lutero se quedó con la totalidad de la tradición. Más bien, su pensamiento y las consecuencias de su reforma generaron distintas lecturas y prácticas que, a lo largo del tiempo, han enriquecido o problematizado, según el caso, la relación entre arte, devoción e idolatría. Durante esta extensa reflexión, conviene recordar la palabra del Señor cuando advierte a su pueblo sobre la idolatría. En Isaías 42:8,
leemos, Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero al mismo tiempo, la Biblia no prohíbe la representación de figuras sagradas en todos los contextos. Recordemos que en el libro de Éxodo, 25, 18-20, Dios mismo manda a Moisés a esculpir querubines de oro sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. Lo que se condena no es la imagen en sí, sino la actitud idolátrica que pretende encerrar la gloria divina en un objeto, dejando de lado la verdadera adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Por eso, la clave radica en la motivación y el uso que se hace de las representaciones. Lutero quería que el pueblo entendiera que la auténtica adoración comienza en el corazón, transformado por la gracia de Dios. Una imagen puede ser un soporte pedagógico que nos haga recordar el amor del Padre, el sacrificio de Cristo o la guía del Espíritu Santo, pero no debe ser objeto de devoción en sí misma. El corazón del reformador late, en última instancia, por la libertad del creyente en Cristo, la vida en la palabra y la centralidad de la fe, tal como él mismo experimentó al leer Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Pensemos ahora, amados hermanos, en cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida presente. ¿Cuántas veces podemos caer en la tentación de aferrarnos a cosas, personas o situaciones como si fueran indispensables para nuestro crecimiento espiritual? A veces, no es precisamente una imagen tallada en madera o cincelada en piedra lo que ocupa el lugar de Dios, sino la idolatría del consumismo, el apego a la tecnología o la dependencia excesiva de ideologías humanas. Cada uno de nosotros debe permitirle al Espíritu Santo examinar nuestro corazón, para eliminar todo lo que nos aparte del auténtico amor divino y de la verdadera comunión con el Creador. Si en la época de Lutero el foco estaba puesto en las prácticas religiosas que podían desviar la adoración, hoy, además, podemos encontrarnos con múltiples distracciones que nos alejan de la búsqueda de la presencia de Dios. Pero el llamado sigue siendo el mismo, poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Esto no implica que debamos rechazar de manera absoluta todo elemento artístico o simbólico que nos recuerde las maravillas del Evangelio. Sin embargo, requiere de nosotros un discernimiento continuo, alimentado por la oración y la meditación de la Escritura. A lo largo de los siglos, grandes artistas han plasmado en el lienzo, en la escultura, en la música, la belleza y el misterio de la encarnación. Estas obras, lejos de ser ídolos, pueden llevarnos a una mayor contemplación del Señor, siempre que entendamos que son únicamente signos, reflejos de lo divino, y no la realidad divina misma. De igual manera, en la antigüedad, los íconos y frescos buscaban catequizar a un pueblo en su mayoría analfabeto, mostrándole pasajes bíblicos y ejemplos de virtud. Es un testimonio de cómo el arte sacro ha sido, y puede seguir siendo, una ventana a lo trascendente si se emplea con reverencia y sabiduría. Lo que Lutero llamaba a poner en primer plano era la palabra y la gracia, evitando que nadie se confunda al pensar que la salvación depende de venerar un objeto en lugar de entregarse a Cristo con fe. Ahora, queridísimos hermanos, profundicemos en la vida de la comunidad cristiana. La cuestión no es si debemos o no poner imágenes en nuestros templos, sino si vivimos en la autenticidad de la palabra y del Evangelio. Tal como expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Iglesia, compuesta por hombres y mujeres que caminamos en la fe, está llamada a vivir esa libertad. Sin embargo, esa libertad no consiste en hacer lo que queremos sin norma alguna, sino en dejarnos guiar totalmente por el amor y la verdad que provienen de lo alto. El Señor nos invita a una relación íntima con Él, y para ello nos regala herramientas diversas.
Algunas de estas herramientas, como las imágenes religiosas, pueden ayudarnos a contemplar el misterio de la redención. Otras, como la música sagrada, despiertan nuestra alma a alabanza. Pero en todo, la brújula es la palabra escrita y viva, que nos habla y transforma. Porque, como enseña Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Uno de los mayores legados de Lutero a la Iglesia Universal ha sido su insistencia en que cada creyente pueda acceder a la Escritura en su propia lengua, descubrir la gracia inmerecida que en ella se revela y vivir una fe personal y vibrante. Este énfasis no nos separa de la comunidad, sino que nos lleva a integrarnos más conscientemente, compartiendo el amor de Dios con hermanos y hermanas de distintas tradiciones, reconociendo en ellos también la presencia de Cristo. Reflexionemos sobre el paso del tiempo y cómo la controversia de las imágenes puede enseñarnos algo para la actualidad. Muchos creyentes hoy mantienen la costumbre de tener crucifijos, cuadros de la Última Cena o estatuas de santos en sus hogares. Otros, en cambio, prefieren paredes desnudas y la sola proclamación de la palabra. En ambos casos, lo esencial no es el objeto físico, sino la relación sincera con Dios. Cuando un cuadro de Jesús crucificado nos recuerda el amor infinito que lo llevó a dar su vida por nosotros, esa imagen cumple un noble propósito. Pero si colocamos ese cuadro como un amuleto, creyendo que, por sí mismo, nos protege, caemos en el error que Lutero tanto temía. Y lo mismo sucede con otras prácticas que puedan nublar nuestra adoración. El llamado, por tanto, no es a vaciar de significado nuestras tradiciones ni a pelearnos por asuntos periféricos, sino a preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? ¿Cómo vivo mi relación personal con el Dios vivo? Tengo conciencia de que soy templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y de que mi adoración debe ser en espíritu y verdad. En última instancia, esto es lo que define el caminar cristiano, más allá de un debate puntual sobre las imágenes. Lutero fue, en muchos aspectos, un hombre de su tiempo, con luces y sombras, como todos los seres humanos. Sin embargo, su anhelo de que el Evangelio fuese anunciado con poder y claridad sigue inspirándonos a nosotros, quienes, siglos después, continuamos buscando una fe sincera, sólida y bíblicamente fundada. Amados hermanos, hemos recorrido un vasto camino, desde la posición de Lutero sobre las imágenes, pasando por la reacción de la Iglesia Católica, hasta llegar a la necesidad de una adoración auténtica centrada en Cristo. Nos queda seguir avanzando en la senda de la contemplación, la vida de oración y la docilidad al Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros pueda decir, como el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, Salmo 27, 4. Sigamos reflexionando, pues la palabra de Dios es inagotable, y la historia de la Iglesia es un manantial de enseñanzas que, bien asimiladas, pueden hacernos crecer en gracia y sabiduría. El caso de Martín Lutero y las imágenes religiosas nos demuestra que, incluso en medio de aparentes divisiones, hay una llamada a la comunión, a la purificación de nuestras devociones y a la centralidad de la fe en Cristo. Como dice Efesios 4:5, hay un Señor, una fe, un bautismo, y, en ese sentido, todos estamos invitados a reconocer lo esencial, la gloriosa persona de Jesús, su salvación y su mensaje de amor infinito. Continuemos, pues, compartiendo en comunidad, orando unos por otros y sosteniéndonos en las pruebas, como la misma Escritura nos invita en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Que todo lo que hagamos, sea que usemos o no representaciones sagradas, contribuya al crecimiento de la Iglesia y a la expansión del reino de Dios, basados en la libertad que brota de conocer la verdad. Juan 8:32.
Este extenso momento de comunión que hemos tenido es solo una pequeña porción de la inmensidad del camino que nos queda por delante. La historia de Lutero nos lanza retos profundos. Estamos dispuestos a abrazar la palabra con la misma pasión que él mostró, dejando que transforme nuestras costumbres, incluso aquellas que amamos. Si descubrimos que no están en plena consonancia con la verdad del Evangelio, tenemos la humildad suficiente para reconocer que Dios puede hablarnos, corregirnos y llevarnos a descubrir nuevas facetas de su voluntad en la Escritura. Y, al mismo tiempo, estamos abiertos a la diversidad de expresiones de fe que, sin transgredir el corazón del mensaje cristiano, pueden enriquecernos espiritualmente. El tesoro que compartimos, mis amados hermanos, es inmenso. Lutero y la Reforma sacudieron los cimientos de la cristiandad occidental, pero el mensaje de Cristo es anterior y va más allá de cualquier reforma o tradición específica. Su poder redentor sigue actuando, y su amor infinito nos llama a ser canales de gracia y verdad en un mundo que necesita ver y experimentar la luz divina. Así, cada uno de nosotros se convierte en un testigo de la gloria de Dios, ya sea a través de la palabra, el servicio, la adoración, la contemplación o cualquier don que el Señor nos conceda. Permanezcamos, pues, en la meditación de todo lo que hemos compartido. Durante horas podríamos seguir profundizando en los aspectos históricos, teológicos y pastorales que se derivan de la postura de Lutero sobre las imágenes. Mas lo fundamental, queridos hermanos, es que cada palabra sea una semilla que el Espíritu Santo haga germinar en nuestros corazones para acercarnos más a Dios, para amarnos más los unos a los otros y para rendir un culto genuino al Creador. No olvidemos que la reforma más importante es la que ocurre en lo más íntimo de nuestra alma, cuando permitimos que Cristo sea el Rey absoluto de nuestro ser, derribando los altares que a veces levantamos a ídolos de este mundo y estableciendo un trono para el señorío de nuestro Salvador. Que esta reflexión extensa, hecha con un corazón sediento de la presencia divina, nos lleve a un lugar de mayor entrega, de humilde servicio y de comunión fraterna. Como dice un Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No estamos solos en este camino, el mismo Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, Hebreos 7:25, y el Espíritu Santo nos fortalece y consuela, recordándonos todas las palabras que Él nos enseñó, Juan 14:26. Oración, amado Dios, Padre de toda gracia, te alabamos porque tu misericordia se extiende sobre nosotros como un manto de luz, guiándonos en cada paso de nuestra vida. Te presentamos este momento de profunda reflexión, anhelando que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestros corazones, quitando toda venda de nuestros ojos y toda dureza de nuestra mente. Permítenos, Señor, encontrar en ti la auténtica libertad que da la verdad, y concédenos la gracia de vivir una fe centrada en Cristo, sin caer en idolatrías de ningún tipo. Danos sabiduría para discernir cómo usar los recursos artísticos y las tradiciones heredadas, siempre en línea con tu palabra, siempre para tu honra y gloria. Que recordemos, una y otra vez, que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre precioso de Jesús oramos, con la confianza de hijos amados. Amén. Bendiciones infinitas, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Nos vemos en el próximo video aquí, en su canal Palabra Eterna, donde continuaremos explorando juntos la riqueza y la fuerza transformadora de nuestra fe. Hasta muy pronto.